de gobierno. Vamos a analizarlo con Richard Arce, ex congresista de la República. Bienvenido a RPP, señor Arce. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la deferencia. Un gusto poder dialogar con ustedes. Muchísimas gracias también. ¿Qué tipo de impacto puede tener lo último que hemos conocido en, finalmente, la voluntad de quienes todavía están apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo? ¿Cree usted que se puedan sumar más votos a raíz de lo acontecido en las últimas horas? Definitivamente que va a tener que ser considerado. Además, es un escenario donde es el jefe de la DIN. Claro, acaba de renunciar y han nombrado inclusive a un nuevo jefe de la DIN y que acaba también de renunciar porque no está de acuerdo con la forma como vienen trabajando, el entorno que rodea a Pedro Castillo. Inclusive habla de ilegalidades en la carta que él ha remitido para renunciar. Entonces, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, pues. Acá hay una cuestión objetiva. Si queremos hacer un parangón, es como si en Estados Unidos el jefe de la CIA, del Servicio de Inteligencia, sale en CNN a anunciar que el presidente Biden estaba protegiendo a prófugos de la justicia y que desde el propio Palacio de Gobierno estaban tejiendo toda una estratagema para que puedan huir inclusive del país. Y además habían considerado una componenda para obtener dineros directamente a través de sus sobrinos. Entonces, si somos responsables, acá la tarea es del Congreso de la República porque tiene una función de control político. Hace unos minutos hablaba un abogado en términos estrictamente jurídicos sobre el campo penal. Así es. No es lo que mañana va a suceder, porque de eso se han estado colgándose los abogados y sobre todo los escuderos, ¿no?, que hoy fungen de ministros. Me refiero a Chero, a Sánchez, a Salas, que en realidad... Quienes precisamente, meses, ¿no?, señor Arce, van a ir mañana en representación del Ejecutivo. Ellos tres, además del canciller César Landa, han sido acreditados por la PCM para asistir mañana al debate por la vacancia presidencial. Sería un ridículo que uno de los ministros asuma la defensa legal, por ejemplo. No esperemos que lleven a un abogado. Creo que hay muchos y ahí está Benji Espinosa, ¿no?, que él no entiende nada de lo que es los procedimientos parlamentarios. ¿Y a qué voy? Que ellos pretenden arrogarse los procedimientos judiciales y ponen en el tapete la presunción de la inocencia, por ejemplo, que evidentemente es un principio básico y elemental en cualquier proceso judicial. Claro. Mientras no haya ninguna sentencia. Pero lo que mañana vamos a ser testigos, y por eso es importante la moción de vacancia, es de una especie de juicio político, donde no va a haber una sentencia judicial, no le van a dar años de cárcel al presidente. Lo que va a perder es el poder que ostenta el día de hoy. Y la mejor muestra es lo que ha sucedido con Lady Camones, presidenta del Congreso de la República, que un día viernes sale todo el escándalo donde está involucrado con el jefe de su partido, el señor Acuña, en unas componendas para favorecer proyectos de ley, y el día lunes, 3 días después, fue defenestrada del cargo de presidenta del Congreso, porque evidentemente tenía que sancionarse políticamente. El día de mañana lo que tiene que acontecer es algo parecido, tiene que haber sanción, y lo que ha denunciado el día de hoy el jefe de la DINI, evidentemente que suma este procedimiento para tener elementos de juicio. Recuerda que solo se requiere indicios. ¿Qué más prueba indiciaria que el hecho que el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia del Perú haya hecho una declaración que compromete seriamente en la responsabilidad que tiene Pedro Castillo al haberle remitido reiteradas veces información que comprometía justamente estos actos de corrupción? Y como él dice, la respuesta del presidente simplemente era una mueca, ¿no? ¿Qué clase de autoridad tenemos en este momento? Ahora, ¿qué esperar de la respuesta del Ejecutivo, señor Arce? Bueno, se ha hablado de una medida cautelar. En pocas palabras, han hablado de que no aceptarían una decisión como la vacancia presidencial. Entonces, ¿qué escenario le puede esperar al país? En realidad, esa es una muestra justamente de las credenciales que existen en Palacio. Vemos que no respetan la ley y que lo más probable, si mañana se da la vacancia, lo que va a hacer Pedro Castillo es tratar de apertrecharse en Palacio de Gobierno. Vamos a hacer un símil, ¿no? Va a tratar de encadenarse a las rejas de Palacio para no salir. Porque él sabe que si sale de Palacio, al día siguiente probablemente se dicten medidas restrictivas de su libertad para poder garantizar todos los procesos
de esas más de 50 carpetas fiscales que menciona la Fiscalía que viene investigando. Pero acá hay un tema mayor, ¿no? Porque no solo es el presidente, acá hay corresponsabilidad con los ministros. Por eso, muy comedidos, en este caso me refiero a Chero, me refiero a Salas, a Sánchez, ministros. Los tres escuderos, ¿no? Porque ellos son en la práctica escuderos del presidente Pedro Castillo. Más que ministros, son escuderos. Y es indignante, ¿no? Porque hay una serie de necesidades en sus sectores que deben ser atendidos. Cuestiones elementales. En este momento, y ayer y antes de ayer, ha habido incendios forestales en mi región, en Apurímac, en Ayacucho. La respuesta de parte del Estado ha sido prácticamente nula, al extremo que ha habido hasta muertos. Entonces, yo quisiera que eso se entienda, el impacto que tienen los actos de corrupción en la gestión de gobierno. Claro. Y lo que sorprende es lo que ha declarado el día de hoy el ex jefe de la DINI, porque él mencionaba que le presentaba informes al presidente, y de parte del presidente hubo una total indolencia frente a esos requerimientos. ¿Qué clase de gobierno tenemos que no tiene la capacidad de responder evidentemente con una decisión como corresponde como presidente? Claro, estaba involucrado sus sobrinos, ¿no? Está involucrado la gente de su entorno, eso se entiende, y por eso es que en este momento Castillo ya no gobierna. En realidad no gobierna hace varios meses. Lo que se dedica todos los días es a ver cómo trata de protegerse para evitar las investigaciones judiciales, ¿no? Y fiscales. ¿Y qué podemos esperar, señor Arce, de las bancadas pegadas a la izquierda, afines al gobierno del presidente Pedro Castillo? Claro, Perú Libre, empezando desde Perú Libre, el bloque magisterial, Juntos por el Perú, Cambio Democrático, que siempre se han mostrado muy propensas a seguir respaldando la labor del presidente Castillo. ¿Cuál es su responsabilidad? Va a ser complicidad, ya no solo va a ser responsabilidad, va a ser complicidad si es que ellos no actúan. Además, hay un tema político. O sea, la situación con lo que viene aconteciendo es que estamos viendo el final del gobierno de Pedro Castillo. Y esto va a arrastrar. Y no solamente va a arrastrar a estas bancadas de la izquierda que estuvieron apoyando al gobierno. En realidad va a arrastrar a todos los de la izquierda, y por eso es mi indignación. Y por eso levanto la voz fuerte, porque evidentemente tenemos que deslindar con gente que enarboló banderas de reivindicación y evidentemente generó una esperanza, pero toda esta historia de no más pobres en un país rico solo fue un pretexto para que ellos puedan beneficiarse. Se va corroborando con cada una de las denuncias. El fin de semana en los programas dominicales se destapó otra componenda de corrupción que involucra a las viviendas sociales, así es, donde se ha estado pagándose coimas. No, y además la entrega, al parecer, de por lo menos $1 millón a 20 congresistas. Se habla de una lista que ya tendría en sus manos el Ministerio Público de congresistas que habrían vendido su conciencia durante una reciente presentación de una moción de vacancia presidencial, que no es esta, la anterior. Pero estamos hablando de $1 millón presuntamente repartidos entre este grupo de legisladores. Y eso no es ninguna extorsión, como mencionaba la empresaria. Ella es parte de esa corrupción. Tanto el que corrompe como el que recibe la coima, ambos están involucrados en el delito de corrupción y probablemente van a ser sentenciados. Pero objetivamente, en este momento, con semejante información, lo que yo exhorto es a los congresistas que asuman su responsabilidad. Porque hay un detalle. Si el día de mañana no se vaca Pedro Castillo, pasado mañana, en sentido literal, o sea, posterior a esta vacancia, si no se da, la calle va a ser la que va a vacar, pero ya no solamente a Castillo, sino también al Congreso de la República. En realidad, el Congreso ha sido cómplice, pues, seamos objetivos. Si el presidente ha tenido esta patente de corso para que cometa todas estas ignominias, sí, evidentemente ha sido porque ha tenido un Congreso que le ha dado todas las facilidades. ¿Dónde estaban el control político y la fiscalización que caracteriza a la función congresal, ¿no? Entonces, ahora tienen una gran oportunidad, definitivamente, que puedan accionar y responder a esta situación y a esta crisis política, ¿no? Finalmente, señor Arce, en el caso de que se produzca la vacancia del presidente Castillo, ¿Dina Boluarte debería quedarse en el cargo? ¿Qué debería pasar en el país, no? Porque se abren bastantes escenarios. Definitivamente tenemos que ser respetuosos del orden jurídico.
y hay una sucesión de mando. Si en este caso es vacado Pedro Castillo, la que asume es Dina Boluarte. El problema es que ella también va a afrontar un escenario muy precario, porque recordemos, hasta hace una semana era ministra de Estado. Entonces eso va a ser una carga muy pesada para ella. Entonces, en realidad la salida es que se pueda plantear un adelanto de elecciones, pero con un proceso de reforma política que permita garantizar una mejor representación. Porque si mañana vamos a elecciones, probablemente vamos a repetir la misma historia de tener impresentables en cargos públicos. Entonces, lo que se ve y se avisora es que Dina Boluarte tenga la capacidad de plantear que su gobierno va a ser de transición y se va a convocar a nuevas elecciones, y que el Congreso tampoco no tiene futuro. Eso que lo entiendan claramente. O se van ordenadamente en el Congreso de la República si mañana actúan con el tema de la vacancia, o simplemente van a ser cómplices y van a ser arrastrados al final con la responsabilidad política y hasta penal de muchos de los niños y niñas y los congresistas topos que han estado jugando en pared con el gobierno. Entonces la tarea y la responsabilidad recae en el Congreso de la República, que esperemos que mañana estén a la altura de la historia, ¿no? Muchísimas gracias, señor Arce, por este diálogo con RPP.